Teoría de condicionamiento operante en hámster ruso. Bases teóricas. La teoría del condicionamiento operante, desarrollada por el psicólogo Frederick Skinner, se centra en cómo el comportamiento de un organismo puede ser modificado a través de las consecuencias que siguen a ese comportamiento. En otras palabras, el condicionamiento operante se refiere a cómo un organismo aprende a asociar una conducta con una consecuencia y cómo esto afecta la probabilidad de que la conducta ocurra de nuevo en el futuro. A su vez, nos basamos en la ley del efecto de Edward Thorndike, que es una teoría del aprendizaje que establece que las respuestas que son seguidas por consecuencias satisfactorias se fortalecen y se vuelven más probables, mientras que las respuestas que son seguidas por consecuencias desagradables se debilitan y se vuelven menos probables. Experimento base. Realizamos nuestro experimento tomando como antecedente un estudio realizado por estudiantes de psicología de la Universidad de los Andes del año 2022. A su vez, los creadores de nuestro experimento base tomaron como antecedente un experimento realizado en la Universidad de Quintana Roo que pretendía enseñar a un hámster ruso a recorrer un laberinto mediante el condicionamiento operante, resultando este exitoso, y fue realizado en el año 2013. Los resultados obtenidos se logró la conducta operacional deseada, demostrando que las conductas son el resultado de ensayo y error. El experimento. Este consistió en determinar el tiempo en que el sujeto experimental recorrió un laberinto de 60 centímetros de largo, 33 centímetros de ancho y 13 centímetros de alto, cuyo recorrido a seguir era de 135 centímetros. El estímulo positivo empleado para el experimento fue un alimento agrado para el sujeto experimental, principalmente semillas de girasol, ya que presentó una preferencia ante estas. El estímulo negativo empleado para el experimento fue sacudir el laberinto en el momento en que el sujeto experimental tomara una ruta errónea, esto con la finalidad de corregir el recorrido. Debido a esto, se empleó un tipo de condicionamiento operante, ya que se emplearon estímulos externos con la finalidad de generar una reacción en el sujeto experimental. Al momento de realizar el experimento, se decidió mantener en ayuno al sujeto experimental por un lapso de 24 horas, esto con la finalidad de incentivar a consumir el estímulo positivo a lo largo del recorrido. El objetivo general será inducir en el sujeto experimental un recorrido predeterminado, tomando como variable dependiente el alimento y como variable independiente el recorrido que nosotros queremos inducir en dicho sujeto. El reforzamiento positivo vendrá siendo el alimento y el reforzamiento negativo se vendrá representado por un movimiento brusco del laberinto para generar temor en el individuo. Permitiremos entender cómo este individuo toma los reforzamientos positivos y negativos que induciremos en un tiempo prudencial, notándose que el individuo se le aplicará dicho experimento después de haber entendido y conocido el entorno en el que se desarrollará y se le suministró el alimento el día de los experimentos solo cuando éste estaba en el laberinto. Nos planteamos como objetivos que el individuo pueda desarrollar el laberinto sin necesidad de estimularlo con reforzamientos negativos, simplemente con reforzamientos positivos, y en cuánto tiempo pueda esto desarrollarse. El experimento consistió en evaluar la capacidad del sujeto experimental para aprender a través de un laberinto. Para ello se utilizó un laberinto especialmente diseñado con una caja que bloqueaba el paso hacia la salida. Se estableció un punto de inicio y un punto final claramente definidos en el laberinto y se utilizó comida como reforzamiento positivo y mover la caja del laberinto como reforzamiento negativo para guiar al hámster hacia la salida. El sujeto experimental fue colocado en el punto de inicio del laberinto y se le permitió explorar el ambiente. Una vez que el hámster se familiarizó con el laberinto, se le presentó la tarea de encontrar la salida. Se registró el tiempo que tardó en completar el laberinto en cada intento y se evaluó su capacidad de aprender y mejorar su desempeño a través de repeticiones del experimento.
Se llevó a cabo en un ambiente controlado y se tomaron medidas para garantizar el bienestar del animal, como proporcionarle agua y alimento suficiente y mantenerlo en un ambiente confortable y seguro. El experimento se llevó a cabo de acuerdo con las regulaciones éticas aplicables y se obtuvo el consentimiento informado para realizar el experimento. En el siguiente gráfico podemos observar la totalidad de los aciertos vistos durante el experimento. Los aciertos son determinados por si el sujeto experimental logró satisfactoriamente llegar al final del laberinto antes del tiempo máximo. Podemos apreciar que en el 83% de los casos el sujeto experimental logró satisfactoriamente llegar al final del laberinto. En la siguiente gráfica podemos apreciar el tiempo de llegada por cada sesión. La primera sesión siendo un tiempo de 248 segundos y bajando considerablemente a lo largo de las demás sesiones. Siguiendo el mismo orden de ideas, ¿qué podemos concluir con este experimento? Como se pudo observar en el experimento con el hámster, al someterlo al aprendizaje de conductas, en este caso dirigirse por el camino correcto dentro de un laberinto, concluimos que son de suma importancia los reforzamientos positivos y negativos, para que el sujeto experimental aprenda con mayor eficacia lo que tiene que hacer. Y en definitiva, se percibió un avance en el sujeto experimental al momento de realizar el recorrido, sucesivamente hasta adoptar el hábito de ir por el camino correcto, realizando el recorrido cada vez en menos tiempo. La experiencia fue extraordinaria. Logramos juntarnos y desde lo mucho o poca experiencia que hayamos tenido, pudimos concretar, pudimos llegar a un entendimiento, pudimos tener un nivel de síntesis. Valió la pena.